Doctor Matías Tringler, varios temas para estar conversando con usted en el día de hoy. Bueno, un poco cómo están llevando adelante hoy en día con este cuadro actual de coronavirus muy distinto a los años anteriores, cómo se lleva adelante la gestión de salud. Bueno, sí, es un escenario distinto, por suerte, ¿no? La emergencia sanitaria existe, estamos, digamos, atentos y con el personal, digamos, abocado en los distintos sectores, con los protocolos que corresponden, pero bueno, sí, es muy distinta, no tenemos, por suerte, personas en terapia como tuvimos por tanto tiempo, tantos meses y con tanta saturación, ¿no? La verdad es que hoy los internados que hay son internados que están en piso y hoy pasa a ser el coronavirus, por lo menos por ahora, se está comportando como una enfermedad viral del invierno, de la misma manera que uno tiene que internar a veces un síndrome gripal, una gripe, a veces también hay que internar un paciente con coronavirus, pero la verdad es que es una situación muy distinta en cuanto a la gravedad. Evidentemente todo el esquema de vacunación que se viene dando en el país y en Tandil, por supuesto, más la virulencia, por decirlo de alguna manera, que ha cambiado de lo que fue la primera versión del coronavirus, que era evidentemente tan dañina, ¿no? Sin vacuna, sin inmunidad en las personas, conociéndose el virus con las personas y con una virulencia mucho mayor. La verdad que hoy no se está viendo eso, los pacientes no llegan con esas neumonías bilaterales tan terribles que se veían. Así que bueno, desde ese punto de vista atentos, pero en una situación muy distinta. Justamente, bueno, la situación es distinta, pero igualmente no es para bajar los brazos, hay que estar permanentemente atentos. Veíamos, por ejemplo, la semana pasada que hubo 3 fallecidos por coronavirus y también el otro dato es que, bueno, quizás considerando que son menos virulenta la enfermedad actualmente, también los datos de casos positivos que surgen no son, bueno, de toda la población, porque no se hizo para todo el mundo, ¿no? Eso es importante destacarlo. A partir del cambio del protocolo se está hisopando a las personas de riesgo, con lo cual cuando nosotros hablamos de los detectados, son los detectados que acceden al hisopado por lo que dice el protocolo. Por eso también en el parte no se menciona más la cantidad de activos en la ciudad, porque es un dato que hoy no lo tenemos. Antes, recuerden que teníamos toda persona con un síntoma se hisopaba, colas y colas de gente hisopando, entonces lo que uno registraba era bastante real de la situación de activos en la ciudad, con el subregistro habitual, ¿no? Lógico. Pero hoy en día el subregistro es mucho mayor. Lo que se le está pidiendo a la gente que tiene síntomas y probablemente sean positivos es que hagan la cuarentena, que en este caso son 5 días, y se está hisopando la gente que puede pertenecer al grupo de riesgo, los mayores y la gente con alguna patología de base. Con lo cual el dato de la cantidad de hisopados es un dato a tener en cuenta porque uno lo puede tomar como referencia. Pero es relativo. Pero es relativo y hoy la verdad que lo que más nos interesa es justamente ver los internados y también obviamente los fallecidos en el sentido de si fallecen con coronavirus, como decimos siempre, ¿no? A veces, o realmente de una neumonía, insuficiencia respiratoria provocada por un virus, porque muchas veces los pacientes fallecen dentro de un cuadro mucho mayor, ¿no? Incluso de los fallecidos que mencionaste había gente que estaba prácticamente con cáncer avanzado, con metástasis, que también el coronavirus y uno lo tiene que contabilizar, pero digamos no es lo mismo cuando nosotros teníamos que internar una persona con una neumonía bilateral sana que fallece por insuficiencia respiratoria, a que se suma a muchas otras complicaciones que ya tenía el paciente. Y por supuesto lo que referís, no bajar el brazo es lo que estamos haciendo, ¿no? Con la declaración de emergencia dentro del sistema de salud, la organización está a pleno, funcionando, y lo que pedimos obviamente es que la gente se vacune, que cumpla los esquemas, que se vaya renovando esa vacunación, esos refuerzos que son tan importantes. Y bueno, cuidarse, sobre todo ahora que el barbijo por ahí es
hay menos exigencias si uno tiene factores de riesgo, que lo use todo lo que puede, obviamente, que se cuide, y sobre todo si uno tiene síntomas que use el barbijo y se quede en su casa. Perfecto. Y en lo que tiene que ver justamente con la conciencia que observa en la comunidad en general, con los pacientes o en el trato con otros profesionales que también están en contacto permanente con pacientes, como comunidad hemos bajado los brazos, digamos en el sentido de que quizás no estamos completando los esquemas de vacunación. Bueno, en ese sentido, sí, una cosa es bajar los brazos, entre comillas, de vivir una realidad un poquito más normal a lo que vivíamos, que me parece que está permitido, digamos, está en el hecho de que uno puede ir al cine, puede ir a un bar, con lo cual eso desde el punto de vista epidemiológico estamos hablando, ¿no? Con lo cual en ese sentido de relajación a mí no me parece mal, correcto. Lógicamente es correcto, mientras las cosas estén como están ahora, como decíamos siempre. Nadie quería que haya una cuarentena y nadie quería que no nos juntemos en un boliche bailable, pero la realidad es que estábamos en una situación donde estábamos con las camas sin un respirador más para el próximo y la situación era muy límite, con lo cual en ese sentido es bienvenido que sea así, ¿no? Y no noto, digamos, que baje los brazos la gente en cuanto a veo mucha gente con barbijo en los supermercados que interpreto para cuidarse uno, ¿no? Antes por ahí uno pensaba el barbijo lo usamos todos para evitar la transmisión, ahora se ve un poco el que se cuida lo usa el barbijo y lo usa con ese concepto, ¿no? Me cuido yo porque tengo algún factor de riesgo, porque no logré completar el esquema de vacunación y tengo alguna preocupación e incluso, ¿no? cuando tengo algún resfrío, que por ahí pienso que no es coronavirus, pero por las dudas me cuido. Así que en ese sentido está muy bien. Y con respecto a completar los esquemas, sobre todo eso, ¿no? Hemos llegado a una buena cobertura con primera y segunda vacuna, pero ya hace un año de eso, claro. Con lo cual los refuerzos que están aconsejados cada por lo menos 6 meses tener una dosis, ahí tenemos que hacer hincapié, ¿no? Y que no se relajen en ese sentido. A eso me refería cuando hablamos de bajar brazos, digamos que quizás muchos dicen, bueno, tengo 2 dosis, tengo 3 dosis, hoy en día no hay coronavirus, lo piensa así la gente, cuando en realidad el coronavirus está presente, ¿no? El coronavirus está presente, no se va a ir por muchos años y lo tenemos que entender como una posibilidad más de tener una neumonía grave, como nos vacunamos para la gripe todos los años. Evidentemente nos vamos a tener que vacunar para el coronavirus, sobre todo la gente con factores de riesgo. Doctor Matías Tringler, hacemos una pausa y después continuamos en el próximo bloque conversando. ¿Cómo no? Despierta, continuamos nuestro espacio del desayuno con el doctor Matías Tringler y veíamos que están realizando búsqueda de profesionales para cubrir justamente distintas necesidades que tiene hoy en día el Sistema Integrado de Salud Pública. ¿Cuál es justamente el panorama y las respuestas que han tenido? Bueno, el panorama es complicado en algunos sectores, ¿no? La búsqueda, por ejemplo, tenemos búsqueda de médicos generalistas para algunos centros de salud, sobre todo para la zona rural, para el Hospital de María Ignacia Vela, Enrique Rodríguez Larreta, para el Centro de Salud de Gardey, digamos, y algunos centros de salud urbanos que tenemos que cubrir y que hoy estamos cubriendo con profesionales que van rotando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y ahora la coyuntura que hay a nivel provincial, ¿no? La falta de por ahí médicos para realizar guardias, tanto públicos como privados, es un problema que compartimos los sectores y en todos los municipios, ¿no? En los consejos regionales de salud que se dan es el principal tema, cubrir las guardias, cómo cubrimos las guardias. Hubo declaraciones de emergencia en Azul, por ejemplo, en Bahía Blanca hubo, por varias horas estuvo cerrada la guardia externa por falta de médicos y bueno, nosotros tenemos por ahora la situación, por decirlo de alguna manera, controlada a costa de un enorme esfuerzo de los profesionales que se tienen que, digamos, reemplazar y aumentar su carga horaria y bueno, y esto es una situación que uno lo puede contemplar por un tiempo. Claro. Pero necesitamos obviamente la búsqueda y encontrar médicos. Hemos tenido después de esta búsqueda varias respuestas. Ocurre que también
hay que entender que mucha gente que pregunta vive en otras ciudades y se tiene que organizar, entonces muchos plantean a fin de año, muchos tienen chicos, pero bueno, hemos tenido sí currículum, hemos podido entrevistar a algunos profesionales, así que también estamos tratando de pensar en lo que pasa ahora, pero también a mediano o largo plazo, con lo cual estamos ahí teniendo algunas ideas y que en breve por ahí puedan plasmarse con respecto a las residencias médicas para poder generar y formar personal a mediano plazo. Doctor Tringler, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, bueno, hace algún ratito recibimos algún mensaje, afiliados de PAMI, si no me equivoco, hacían referencia a que, por ejemplo, no había hematólogo en el Hospital Santa Marina. ¿Cuál es la situación? Bueno, sí, eso nosotros hemos avisado a PAMI la situación. Primero, bueno, esto empieza cuando se jubila la jefa de hemoterapia y una de las hematólogas que teníamos pasa a cubrir el cargo. Hemoterapia es, si bien dentro de la especialidad de hematología, en el hospital funciona como una unidad aparte, tiene que ver con las transfusiones, la donación de sangre, es una gestión distinta. Pero ahí, entre comillas, con la jubilación de la hematóloga y cubrir ese cargo, entre comillas lo digo porque en realidad es hematóloga, la doctora, perdimos una hematóloga de planta para las cuestiones que tienen que ver más con la anticoagulación y con lo que preguntaba el oyente, sin saber obviamente que íbamos a tener la renuncia del hematólogo de planta, que fue bastante imprevista para nosotros, y a su vez teníamos de vacaciones a otra chica hematóloga que cuando tenemos que cortar las vacaciones por la situación que vivíamos, también nos presenta la renuncia, con lo cual el sistema no estaba preparado para dos renuncias de dos especialidades, de dos especialistas con esa especialidad. Y bueno, hace una semana que estamos en la búsqueda de hematólogos, de la misma manera que estamos buscando a los otros médicos. Dimos el alerta PAMI, por supuesto que las emergencias están cubiertas porque tenemos una hematóloga en piso que o sea, que se dedica a hemoterapia, pero obviamente tiene la posibilidad de darnos una mano, la derivación oportuna si es necesario de un paciente internado, como siempre hacemos. Y bueno, es una situación que también, ¿no?, se va a resolver en poco tiempo, pero no es fácil con dos renuncias de dos profesionales con una especialidad tan específica como la hematología. Y estamos trabajando en eso y calculamos que en poquitos días se va a poder resolver. Doctor Matías Tringler, presidente del Sistema Integrado de Salud, muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta jornada. No sé si hay algo más para acotar y si no, bueno, estaremos en contacto permanente. Por favor, gracias a ustedes.